noches, yo soy Lady Kaboom. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, los pecados satánicos, la moral oscura que casi nadie entiende. Comenzamos. Cuando la mayoría escucha la palabra satanismo, la mente se va inmediatamente al mismo lugar. Velas negras, pentagramas pintados con sangre, cabras sacrificadas, gente encapuchada murmurando cosas raras en un sótano húmedo mientras suena música infernal de fondo. La cultura popular nos metió esa imagen durante décadas. Películas, programas de televisión, iglesias alarmistas, cadenas de WhatsApp de la tía religiosa. Todo mezclado hasta crear una especie de monstruo cinematográfico donde el satanista siempre parece alguien esperando invocar un demonio en medio del bosque. Pero aquí viene la parte rara, la parte incómoda, la parte que hace que mucha gente se saque de pedo cuando empieza a investigar qué demonios es realmente el satanismo moderno. Porque gran parte del satanismo contemporáneo ni siquiera cree literalmente en Satanás como un ser sobrenatural. Sí, así de extraño empieza todo. Y ahí es donde esta conversación comienza a ponerse inquietante. Porque cuando mucha gente escucha eso, piensa, entonces es pura mamada edgy. Pero tampoco es tan simple. El satanismo moderno más conocido, el que fue desarrollado por Anton LaVey en los años 60 con la creación de la llamada Iglesia de Satán, no gira alrededor de adorar al diablo como entidad real salida de la Biblia. Satanás funciona más como símbolo, como representación del ego humano, de los impulsos, de la individualidad, de la rebelión contra la culpa religiosa tradicional. Y honestamente, eso ya cambia completamente el ambiente de la conversación. Porque entonces dejas de hablar de monstruos sobrenaturales y empiezas a hablar de personas, de filosofía, de naturaleza humana, de deseos incómodos, de impulsos egoístas que muchísima gente tiene, pero normalmente esconde bajo capas de moralidad social. Y aquí es donde el tema empieza a sentirse raro de verdad. Porque el satanismo lavellano no condena a muchos pecados que las religiones tradicionales sí consideran graves, como la ambición, el orgullo, el placer, la sexualidad, el ego, incluso el deseo de venganza. En lugar de eso, los interpreta muchas veces como partes naturales del ser humano. Y eso provoca una sensación bien incómoda cuando lo escuchas por primera vez. Porque rompe totalmente la idea caricaturesca del satanismo como puro caos demoníaco. De hecho, algunos de los llamados pecados satánicos son cosas que muchísima gente hace diario sin pensar demasiado, como la estupidez, la hipocresía, la conformidad ciega, el autoengaño, la pretensión. Y ahí es donde este tema empieza a ponerse peligrosamente interesante. Porque algunas ideas satánicas suenan aterradoramente lógicas para ciertas personas, especialmente cuando las comparas con la realidad cotidiana. Porque seamos honestos, la humanidad está llena de gente destruyéndose entre sí, no necesariamente por maldad pura, sino por ego, ignorancia, manipulación
y necesidad desesperada de pertenecer. Y eso justamente lo observaba LaVey. Ahora, ojo con algo importante. Esto no significa que el satanismo moderno sea bueno, correcto o inocente, ni mucho menos. También tiene partes profundamente perturbadoras, frías, narcisistas, crueles incluso, porque muchas de sus ideas giran alrededor de aceptar que el ser humano es egoísta por naturaleza. Y esa idea, escuchada de madrugada, en silencio, mientras todo está oscuro, tiene algo bien incómodo, porque obliga a preguntarte cosas raras sobre la gente, sobre ti, sobre qué tan civilizados somos realmente. Tal vez por eso el satanismo genera tanto miedo cultural, no solamente por el nombre de Satanás, sino porque funciona como un espejo bastante desagradable para ciertas conductas humanas. Y los espejos incómodos suelen asustar más que los monstruos. Porque aquí no vamos a hablar de demonios saliendo de paredes, ni de posesiones hollywoodenses, ni de rituales inventados por peliculuchas baratas. Vamos a hablar de algo más extraño, una filosofía que observa defectos humanos cotidianos y los convierte en pecados desde una moral completamente distinta. Y honestamente, algunas de esas ideas dan más miedo precisamente porque no parecen imposibles. Porque cuando escuchas ciertos principios satanistas modernos, a veces no sientes que estás oyendo algo salido del infierno. Sientes que estás escuchando una descripción brutalmente honesta de cómo funciona muchísima gente allá afuera. Y quizá esa sea la parte más perturbadora de todas, que el diablo que imaginábamos con cuernos y fuego, tal vez nunca fue tan aterrador como ciertas partes normales de la propia naturaleza humana. Y el primer pecado satánico del que vamos a estar hablando es la estupidez, el pecado más imperdonable. Hay algo bien raro cuando empiezas a leer sobre satanismo moderno. Esperas encontrar primero palabras como blasfemia, sacrificio, demonios o algo así. Pero no. El primer pecado satánico descrito por Anton LaVey es muchísimo más simple y honestamente muchísimo más incómodo. La estupidez. No la falta de estudios necesariamente, no la ignorancia accidental, sino la estupidez voluntaria, la negativa consciente a pensar, a cuestionar, a analizar, a usar el maldito cerebro aunque lo tengas enfrente funcionando. Y cuando entiendes eso, la conversación cambia completamente de tono. Porque LaVey veía la estupidez como algo peligrosísimo. Y no solo LaVey, yo también lo veo como algo peligrosísimo. Pero bueno, la estupidez para LaVey no solamente era algo molesto, algo peligroso. Según esta visión, gran parte del sufrimiento humano existe porque demasiada gente prefiere repetir, obedecer o seguir emociones colectivas antes que detenerse 5 minutitos a pensar críticamente. Y honestamente, chicos, da miedo lo bien que eso encaja con la realidad, porque basta mirar la historia humana tantito para notar un patrón incómodo. Las peores tragedias colectivas casi nunca empiezan porque millones de personas despierten un día siendo monstruos. Empiezan porque muchísima gente deja de cuestionar. Eso es lo aterrador. La obediencia automática, la mente apagada,
la masa funcionando como una sola criatura emocional, incapaz de detenerse a pensar. Oye, ¿esto está muy mal? Y para que tengan una idea un poco más clara, imagínense una habitación llena de personas mirando una pantalla. Todos reaccionan igual, todos indignándose igual, todos odiando igual. Nadie verificando nada, nadie dudando, nadie preguntándose si están siendo manipulados. Eso pasa todos los días y no necesitas rituales satánicos para poder verlo. Pasa en la política, pasa en la religión, pasa en las redes sociales, en movimientos sociales, en sectas, en grupos familiares incluso. La gente muchas veces no quiere pensar, quiere pertenecer. Y ahí es donde esta idea satánica empieza a sentirse psicológicamente perturbadora. Porque el satanismo lavellano desprecia profundamente esa mentalidad de rebaño. Considera la estupidez colectiva como una herramienta de control masivo. Y honestamente, no es difícil entender por qué. La manipulación funciona increíblemente bien cuando las personas tienen miedo de cuestionar. O peor, cuando prefieren no hacerlo. Porque pensar críticamente cansa, incomoda, te obliga a aceptar contradicciones. A veces incluso destruye ideas que te daban tranquilidad emocional. Por eso muchísima gente prefiere respuestas simples aunque sean falsas. Porque es más cómodo, muchísimo más cómodo. Y ahí empiezan los problemas, porque las masas emocionalmente manipulables pueden convertirse en algo peligrosísimo sin darse cuenta. La historia está llena de ejemplos. Por ejemplo, gente apoyando atrocidades porque todos lo hacían. Personas destruyendo otras vidas simplemente porque una autoridad dijo que era correcto. Comunidades enteras participando en violencia colectiva mientras sentían que estaban haciendo lo moralmente adecuado. Eso es horror psicológico puro. No el monstruo debajo de la cama, sino el vecino normal, el compañero de trabajo, la señora amable de la tienda. Todos siguiendo algo destructivo sin comprender realmente que están alimentando al verdadero monstruo. Y quizá lo más perturbador de todo es que muchas veces ni siquiera hay maldad consciente detrás. Solo estupidez colectiva. Y sí, ya sé, eso suena cruel, muy cruel decirlo. Pero cuando analizas ciertos eventos históricos, te cuesta ignorarlo. Porque muchas tragedias humanas nacieron menos del sadismo absoluto y más de millones de personas incapaces de detenerse a pensar críticamente. Ahí entra otra idea incómoda del satanismo moderno. La ignorancia voluntaria casi siempre termina siendo peligrosa, porque una persona ignorante pero consciente de su ignorancia, pues todavía puede aprender. Pero esa gente que se siente orgullosamente ignorante, alguien que rechaza cuestionar, por favor, esa persona se vuelve manipulable. Y una masa manipulable da muchísimo miedo. Piensen, por ejemplo, en ambientes donde pensar diferente es castigado socialmente. Familias donde nadie puede cuestionar ciertas creencias. O grupos religiosos donde dudar ya te convierte en enemigo. Entornos políticos donde disentir automáticamente te vuelve un traidor. Redes sociales donde la gente prefiere destruirte antes que debatir contigo. Todo eso genera una atmósfera rarísima, como si la inteligencia crítica se volviera peligrosa, como si pensar demasiado fuera un problema. Y honestamente,
Eso ya parece una película de horror psicológico, porque la gente empieza a autocensurarse para sobrevivir socialmente, a repetir discursos aunque no los entienda completamente, a fingir seguridad intelectual aunque por dentro tenga dudas enormes. Y poquito a poquito el pensamiento individual se va apagando. Eso también conecta muchísimo con otro aspecto perturbador: la facilidad con la que los humanos convierten emociones colectivas en verdades. El miedo, la rabia, la indignación, la necesidad de pertenecer. Todas esas emociones pueden hacer que grupos completos de personas dejen de analizar racionalmente las cosas. Y cuando eso pasa, el resultado puede ponerse muy oscuro, muy rápido. Quizá por eso la Bey veía la estupidez como el pecado principal, porque desde esa lógica, una persona verdaderamente estúpida no solamente se destruye a sí misma, también se convierte en herramienta perfecta para destruir a los demás, sin darse cuenta incluso. Y ahí aparece una de las ideas más inquietantes de toda esta filosofía. El mal, muchas veces, no necesita demonios. Le basta con gente incapaz de pensar críticamente. Eso da miedo porque vuelve el horror muchísimo más cotidiano, muchísimo más cercano. Porque entonces el problema ya no es una entidad sobrenatural escondida en un bosque. El problema puede ser cualquier sistema humano donde las personas renuncian voluntariamente a cuestionar. Y eso pasa constantemente. A veces en grupos religiosos extremos, a veces en gobiernos, a veces en empresas, a veces en internet y a veces dentro de relaciones personales. Personas obedeciendo dinámicas destructivas simplemente porque ya se acostumbraron, sin detenerse jamás a pensar por qué estoy haciendo esto. Eso es lo verdaderamente inquietante: la automatización mental. La gente funcionando emocionalmente como piezas programadas. Hay algo profundamente perturbador en imaginar una sociedad llena de individuos incapaces de pensar por sí mismos. Porque entonces cualquier narrativa suficientemente emocional puede controlar masas enteras. Y la historia humana demuestra una y otra vez que eso ocurre muchísimo más fácil de lo que nos gusta admitir. Tal vez por eso esta idea satánica resulta tan incómoda, porque aunque venga envuelta en una filosofía controversial, también señala algo brutalmente real. La estupidez colectiva puede ser más destructiva que muchísimos monstruos ficticios, porque un monstruo mata a unas cuantas personas, pero una masa manipulada, una masa incapaz de cuestionar, puede destruir países enteros mientras cree estar haciendo lo correcto. Y quizá ahí está la parte más oscura de todo esto, que muchas veces el horror no entra gritando, no llega con cuernos, no aparece envuelto en fuego. A veces llega disfrazado de normalidad, de costumbre, de obediencia, de gente diciendo: pues yo solo hice lo que todos hacían. Y honestamente esa frase ha estado detrás de algunas de las peores cosas que ha hecho la humanidad. Segundo pecado satánico: la pretensión, es decir, fingir ser algo que no eres. Hay algo profundamente incómodo en darte cuenta de que gran parte de la vida social humana funciona como una actuación colectiva. La gente sonríe aunque odie a quien tiene enfrente. Dice: ¡ay, qué gusto verte! Mientras por dentro piensa: ¡puta madre, ya llegó este cabrón! Publica frases motivacionales después de tratar horrible a su familia.
comparte discursos de empatía mientras humilla a personas en privado. Y lo más perturbador es que ya nos acostumbramos tanto a eso que dejó de parecernos raro. Simplemente lo llamamos ser civilizados. Pues bien, dentro del satanismo moderno de Anton LaVey, uno de los pecados más despreciados es precisamente la pretensión, la falsedad, la necesidad enfermiza de aparentar algo que no eres. Y cuando analizas la sociedad moderna tantito, honestamente parece imposible escapar de eso, porque vivimos rodeados de personajes, no de personas. Personajes cuidadosamente diseñados para encajar socialmente, para verse moralmente correctos, para recibir aprobación, para sobrevivir emocionalmente frente a otros. Y eso genera una sensación psicológica bien extraña, como si casi nadie mostrara realmente quién es. Imagínate entrar a una reunión llena de personas, todos hablando bonito, todos riéndose, todos actuando como gente emocionalmente estable y madura. Y luego imagina poder escuchar lo que realmente piensan. Celos, el resentimiento, la inseguridad, la envidia, la lujuria, la rabia, el desprecio. Probablemente todos saldremos corriendo de ahí. Porque una de las cosas más aterradoras de la naturaleza humana es precisamente esa, la enorme distancia entre la imagen pública y el mundo interno. Y ahí es donde esta idea satánica empieza a sentirse inquietantemente lógica. LaVey despreciaba profundamente a las personas que convertían la moralidad en espectáculo, a los que fingían pureza mientras escondían comportamientos miserables, a los que necesitaban aparentar santidad para sentirse superiores. Y seamos honestos, la sociedad está llena de eso. Gente obsesionada con parecer buena, no necesariamente con serlo. Y esas son dos cosas completamente distintas, porque ser buena persona muchas veces implica hacer cosas difíciles en silencio. Pero aparentar bondad, eso sí genera aplausos, eso sí da seguidores, eso sí construye reputación. Y las redes sociales empeoraron todo esto brutalmente. Porque ahora la actuación nunca termina, nunca. La gente ya no solamente interpreta personajes en reuniones o trabajos, ahora construyen versiones completas de sí mismos para Internet. Versiones editadas, filtradas, calculadas, diseñadas para generar validación emocional. Hay personas que literalmente viven más preocupadas por parecer felices que por ser felices. Y eso ya parece horror psicológico moderno. Despiertas, revisas el celular y ves miles de vidas perfectas. Parejas perfectas, cuerpos perfectos, opiniones morales perfectas, éxito perfecto, espiritualidad perfecta. Todo cuidadosamente maquillado, mientras detrás de cámaras muchísima gente está rota emocionalmente, ansiosa, vacía, agotada, pero jamás lo dirían, porque la actuación debe continuar, ya que aparece algo bien perturbador. La sociedad muchas veces castiga más la honestidad incómoda que la hipocresía elegante. Díganmelo a mí. Piensa en eso. Una persona brutalmente honesta suele incomodar muchísimo porque rompe la ilusión colectiva. En cambio, alguien falso pero socialmente agradable normalmente encaja perfectamente. Por eso muchísima gente aprende desde pequeño a actuar, a esconder partes de sí mismo, a fingir emociones, a modificar personalidad según el entorno. Y poquito a poquito terminan perdiendo contacto con quienes son realmente. Eso también da miedo.
la identidad convertida en adaptación constante, como si el ser humano fuera un animal emocionalmente camaleónico. Y sí, quizá lo somos. Tal vez por eso esta idea satánica de la pretensión resulta tan incómoda, porque apunta directamente a una verdad que todos percibimos aunque no nos guste admitirla. Muchísima gente vive interpretando personajes para poder sobrevivir socialmente. Y algunos ya ni recuerdan quiénes eran debajo de la máscara. Ahora, hay otro lado todavía más oscuro. Las personas morales en público y monstruosas en privado. Eso sí da escalofríos, porque ocurre muchísimo más seguido de lo que la gente quiere aceptar. El hombre ejemplar que maltrata a su familia cuando nadie lo ve. La figura religiosa obsesionada con controlar y humillar. La influencer de amor propio destruyéndose emocionalmente y destruyendo a otros detrás de cámaras. El político humanista tratando personas como basura. La pareja perfecta viviendo violencia psicológica silenciosa. Y el problema es que muchas veces las máscaras funcionan increíblemente bien. Demasiado bien, diría yo. Porque los humanos somos fáciles de engañar cuando alguien domina el lenguaje correcto. Por eso existen personas capaces de cometer atrocidades mientras mantienen una imagen pública impecable. Y eso sí parece sacado de una pesadilla social. Porque entonces entiendes que las apariencias realmente no significan casi nada. Nada. Una sonrisa no significa bondad. Un discurso bonito no significa integridad. Una imagen limpia no significa humanidad. Y honestamente eso rompe cierta sensación de seguridad psicológica. Porque obliga a aceptar algo incómodo. Nunca conocemos completamente a nadie. Ni siquiera a las personas más cercanas. Todos escondemos algo. Todos. Aunque sea pequeño. Aunque sea oscuro. Aunque sea simplemente una versión distinta de sí mismos. El satanismo lavellano observa esa hipocresía humana con desprecio absoluto. Porque considera ridículo fingir perfección moral mientras se participe exactamente en los mismos impulsos que se condenan públicamente. Y otra vez, aunque venga de una filosofía controversial, la observación resulta incómodamente certera. Vivimos en una época donde mucha gente convirtió la virtud en marketing personal, la moralidad como accesorio estético, como branding emocional. Y eso produce una atmósfera rarísima, artificial, fría, como si las personas ya no hablaran entre sí, sino entre personajes cuidadosamente construidos. Tal vez por eso tanta gente se siente sola, incluso rodeada de personas. Porque conectar genuinamente se vuelve dificilísimo cuando todos están actuando. Y aquí llega la parte verdaderamente inquietante. Díganme qué pasa si la humanidad lleva tanto tiempo fingiendo que ya nadie sabe cómo ser auténtico. Imagínate eso, una sociedad completa funcionando mediante máscaras emocionales, sonrisas aprendidas, reacciones ensayadas, opiniones recicladas, personalidades adaptadas a conveniencia. Todo cuidadosamente calculado para evitar rechazo social. Eso da muchísimo miedo cuando lo piensas demasiado tiempo, porque convierte la vida cotidiana en una especie de teatro psicológico permanente. Y quizá por eso esta idea satánica resulta tan perturbadora. No porque celebre el mal, sino porque señala algo bastante real. La humanidad está obsesionada con aparentar virtud, incluso cuando por dentro está lleno de contradicciones oscuras. Y a veces, las personas que más desesperadamente intentan parecer buenas
son precisamente las que más miedo da a conocer de verdad. Pecado satánico número 3. El autoengaño. Y bueno, hay un tipo de miedo muchísimo más silencioso que los monstruos, los demonios o las cosas que hacen ruido en la madrugada. El miedo de descubrir quién eres realmente. No quién dices ser, no quién aparenta ser, no la versión maquillada que le muestras al mundo, sino la real, la que aparece cuando nadie te está viendo. Y justamente ahí entra otro de los pecados más importantes dentro del satanismo moderno de Anton LaVey, el autoengaño. Es decir, mentirte a ti mismo. Porque según esta filosofía, pocas cosas vuelven tan débil al ser humano como negarse a aceptar su propia realidad. Y honestamente, cuando empiezas a observar cómo funciona la mente humana, entiendes rapidísimo por qué. La mayoría de las personas no vive viendo la realidad tal cual es. Vive viendo versiones emocionalmente soportables de sí mismos. Eso es bien diferente. El cerebro humano tiene una capacidad impresionante para fabricar excusas, para justificarte, para acomodar recuerdos, para reinterpretar acciones horribles y hacerlas parecer razonables. Y muchas veces ni siquiera lo hace conscientemente. Simplemente ocurre, como mecanismo de supervivencia psicológica. Porque aceptar ciertas verdades sobre uno mismo puede destruirte emocionalmente. Imagínate, por ejemplo, a alguien que toda su vida se creyó buena persona, educado, correcto, moral. Y un día descubre que realmente es cruel con los demás. Manipulador, cobarde, egoísta. Eso duele muchísimo más que lo que la gente imagina. Porque no solo rompe una idea, rompe identidad. Y el cerebro odia eso. Por eso muchísima gente prefiere mentirse, aunque sea inconscientemente. Es más fácil, muchísimo más fácil. La persona infiel que dice, lo hice porque ya me había descuidado, no me hacía caso, me ignoraba. El padre violento que asegura, hijo, te golpeé por tu bien. El hombre corrupto que se convence de que todos roban. La persona emocionalmente abusiva que jura que solo es intensa porque ama mucho. Total que todo mundo está fabricando narrativas internas para evitar enfrentarse realmente con lo que son. Y ahí aparece algo perturbador. Muchas veces el ser humano no necesita que otros le mientan. Uno mismo se encarga de eso. Eso da miedo, porque entonces entiendes que la mente humana puede convertirse en una especie de prisión psicológica perfectamente decorada. Una donde la persona vive cómoda dentro de versiones falsas de sí misma. Décadas enteras incluso, sin cuestionarse jamás. Y lo más inquietante es que el autoengaño muchas veces sí funciona, al menos temporalmente. Funciona para poder dormir tranquilo. Funciona para reducir la culpa. Funciona para poder sobrevivir emocionalmente. Por eso es tan común. Porque la verdad absoluta sobre nosotros mismos puede ser brutal, a veces insoportable. Piensa, por ejemplo, en cuánta gente vive convencida de que no tiene ningún trauma, hasta que un día explota por algo pequeñísimo, o destruye relaciones, o desarrolla ansiedad,
o siente un vacío constante imposible de explicar. Y de pronto descubre que llevaba años enterrando emociones debajo de rutinas, trabajo, alcohol, sexo, religión o distracciones. Eso también es un autoengaño, la ilusión de estar bien, porque enfrentar ciertas heridas implica aceptar cosas muy dolorosas, aceptar el abandono, la humillación, el miedo, el fracaso, el resentimiento. Y hay personas que prefieren pasar toda la vida huyendo de eso, toda la vida. Y aquí es donde este pecado satánico empieza a sentirse más psicológico que filosófico, porque no habla solamente de mentirle a otros, habla de la incapacidad humana para soportar honestamente su propio reflejo emocional. Y honestamente, eso sí da escalofríos. Imagínate, por ejemplo, vivir 40 años creyendo que amas a alguien cuando en realidad solo le tienes miedo a la soledad. Imagínate descubrir que tu humildad realmente era inseguridad, que tu bondad era simple necesidad de aprobación, que tu sacrificio escondía resentimiento, que tu fortaleza solo era incapacidad de pedir ayuda. Eso destruye personas psicológicamente, porque obliga a reconstruirse desde cero. Y muchísima gente jamás quiere pasar por eso. Por eso prefieren seguir dormidos emocionalmente, aunque por dentro algo siempre les rasque la cabeza en silencio. Porque el cuerpo muchas veces sabe cosas que la mente intenta negar. Ansiedad constante, irritabilidad, vacío, insomnio, enojo acumulado, sensación de falsedad interna, como si algo no encajara completamente. Y quizá no encaja porque una parte de la persona sabe perfectamente que está viviendo dentro de una mentira emocional cuidadosamente construida. Eso ya parece terror íntimo, no un monstruo afuera, sino uno dentro, ya que aparece otro aspecto bien oscuro. Las personas pueden llegar a defender violentamente sus propias mentiras internas, Porque cuando alguien amenaza, el autoengaño, el cerebro lo interpreta casi como amenaza física. Por eso algunas personas reaccionan con rabia extrema cuando les dices sus verdades incómodas. No porque lo que les estés diciendo sea falso, sino porque es tan cierto que les duele. Y eso es peligrosísimo, porque entonces el ser humano deja de buscar verdad y empieza a buscar comodidad psicológica. Aunque esa comodidad esté destruyéndote por dentro lentamente. El satanismo lavellano desprecia precisamente eso. La cobardía de no mirarte honestamente, de no aceptar tus impulsos reales, tus defectos reales, tus deseos reales, tus contradicciones reales. Porque según esta visión, alguien incapaz de conocerse honestamente jamás podrá controlar verdaderamente su vida. Y aunque la filosofía pueda resultar controversial, psicológicamente tiene muchísimo sentido. Porque una persona que vive engañándose termina tomando decisiones desde versiones falsas de sí misma. Y eso genera caos, muchísimo caos. Por ejemplo, relaciones construidas sobre necesidades emocionales disfrazadas. Carreras profesionales elegidas para impresionar a otros. Matrimonios sostenidos únicamente por miedo. Identidades enteras diseñadas para encajar socialmente. Todo funcionando encima de mentiras internas que la persona jamás se atreve a cuestionar. Y un día algo se rompe. Siempre pasa.
Porque sostener una mentira emocional durante años consume muchísimo desgaste psicológico. Muchísimo. Por eso hay personas que aparentemente lo tienen todo y aún así viven profundamente miserables. Porque la vida que construyeron no nació desde honestidad interna, nació desde autoengaño. Y el cuerpo termina cobrando factura. A veces mediante ansiedad, a veces mediante depresión, a veces mediante conductas destructivas. Porque hay algo dentro que sabe perfectamente que la persona no está viviendo una verdad auténtica. Eso quizás es lo más perturbador de este pecado satánico. La idea de que el ser humano puede pasar gran parte de su existencia completamente desconectado de sí mismo, funcionando en automático, repitiendo narrativas internas cómodas, sin atreverse jamás a preguntarse, ah, caray, ¿y si en realidad no soy quien creo ser? Eso da muchísimo miedo, porque entonces el horror ya no depende de demonios ni de entidades sobrenaturales. Depende de algo mucho más cercano. La capacidad humana de construir realidades psicológicas falsas y habitarlas durante décadas y después hasta creértelas. Y honestamente hay personas que mueren sin haber conocido nunca realmente quiénes eran, debajo de todas esas excusas. Pecado satánico número 4. La conformidad del rebaño. Hay algo que el satanismo moderno de Anton LaVey desprecia profundamente. Y no es la religión. No, tampoco es la política. No es una ideología específica. Es algo mucho más viejo, mucho más universal. La mentalidad de rebaño. Es decir, la tendencia humana a dejar de pensar por sí misma para sentirse aceptada por un grupo. Y bueno, cuando empiezas a observarlo detenidamente, resulta muchísimo más inquietante de lo que parece. Porque todos creemos ser individuos. Todos creemos tener personalidad propia. Todos creemos tomar decisiones independientes. Pero la realidad suele ser bastante más incómoda. Miren, la mayoría de las personas pasa gran parte de su vida intentando encajar. Encajar dentro de tu familia. Encajar en la escuela. Encajar en el trabajo. Encajar en el grupo de amigos. Encajar en tu comunidad. Encajar en la ideología. Encajar en algo, lo que sea. Porque el rechazo social produce uno de los dolores psicológicos más intensos que puede experimentar un ser humano. Y eso tiene sentido evolutivo. Miren, durante miles de años, quedarse fuera del grupo significaba algo muy simple. Morir. Morir de hambre, morir de frío, morir de soledad. Por eso nuestro cerebro sigue reaccionando de forma tan emocional cuando sentimos que estamos siendo desaprobados. Aunque ya no vivamos en las cavernas, aunque tengamos muchísima tecnología, aunque entendamos racionalmente que nadie va a expulsarnos al bosque. El miedo, al final de cuentas, evolutivamente sigue ahí. Y ese miedo hace cosas muy raras. Por ejemplo, hace que la gente se calle sus opiniones. Hace que la gente finja creencias. Hace que la gente adopte conductas
que jamás en su vida habría elegido por cuenta propia. Hace que poco a poco vaya pagando partes de sí misma. Todo con el único objetivo de pertenecer. Todo para evitar quedarse solo o sola. Ya que aparece una de las observaciones más incómodas de toda esta filosofía. Muchas personas, lamentablemente, no tienen opiniones propias. Tienen opiniones prestadas, ideas heredadas, creencias que copiaron, posturas adoptadas porque resultan seguras socialmente, no porque realmente las hayan analizado. Y eso da mucho miedo, porque entonces empiezas a preguntarte cuántas cosas de tu propia identidad son realmente originales. ¿Son tuyas? ¿Cuántas? ¿Cuántas ideas defiendes porque las comprendes? ¿Y cuántas porque un grupo de personas las aprueba? La pregunta parece bien sencilla, ¿a poco no? Porque puede volverse muy aterradora si las analizas bien. Porque cuando alguien empieza a cuestionar seriamente aquello que siempre creyó, descubre algo muy incómodo. Gran parte de su identidad fue construida por otros. Gran parte de tu identidad fue construida por tu familia, por la cultura, por la religión, por tu entorno, por las modas, por el grupo al que necesitabas pertenecer. Y entonces aparece el conflicto, porque pensar diferente tiene consecuencias, siempre. Quizás no físicas, pero sí sociales. Y eso basta para asustar a muchísima gente. Piensa, por ejemplo, en ciertos ambientes donde cuestionar una idea es prácticamente un pecado. No importa si la idea es política, religiosa, cultural o social. Lo importante es que existe una línea invisible que no debe cruzarse. Y hay de aquel que la cruce, porque seguramente va a recibir castigo. A veces mediante burlas, a veces mediante aislamiento, a veces mediante humillación pública, a veces mediante expulsión de tu grupo. Por eso tantas personas prefieren mejor guardar silencio, guardarse sus opiniones, aunque por dentro no estén de acuerdo o no estén convencidos, aunque tengan dudas, aunque sepan que algo no encaja. Porque la aprobación humana funciona como una droga emocional increíblemente poderosa. Y aquí es donde el tema se vuelve verdaderamente perturbador. Porque la necesidad de pertenecer puede llegar a ser más fuerte que la necesidad de ser auténtico. Mucho más fuerte. Algunas personas pasan años enteros interpretando versiones aceptables de sí mismas. No porque quieran, sino porque tienen miedo. Miedo de decepcionar a los demás. Miedo de ser rechazadas. Miedo de quedarse solas. Miedo de descubrir que su grupo las acepta únicamente bajo ciertas condiciones. Eso genera una especie de prisión psicológica invisible. Una donde la puerta está abierta, pero nadie se atreve a salir. Porque afuera está la incertidumbre. Y adentro está la aprobación, aunque sea artificial, aunque esté condicionada, aunque tenga un costo enorme. La historia humana está llenísima de ejemplos. Por ejemplo, fanatismos políticos, fanatismos religiosos, fanatismos sociales. Todos estos son movimientos enteros donde las personas dejan de pensar individualmente y comienzan a funcionar como una sola mente colectiva.
Y eso da muchísimo miedo. Porque cuando el grupo se convierte en la fuente principal de identidad, la lógica empieza a desaparecer. Las preguntas desaparecen, las dudas desaparecen, el pensamiento crítico desaparece. Y ya lo único que queda es la lealtad. Y la lealtad ciega puede justificar prácticamente cualquier cosa. Ese es uno de los aspectos más oscuros de la psicología humana, la capacidad de convertir pertenencia en obediencia. Porque una vez que alguien siente que su identidad depende completamente del grupo, hará enormes esfuerzos para protegerlo. Incluso si el grupo está equivocado, Incluso si el grupo es destructivo. Incluso si el grupo está dañando personas. La necesidad de pertenecer puede ser más poderosa que la evidencia, más poderosa que la razón, más poderosa que la conciencia. Y eso se ha visto una y otra vez a lo largo de la historia. Personas normales, personas comunes, gente aparentemente racional, participando en sistemas dañinos simplemente porque todos a su alrededor hacían exactamente lo mismo. Eso es lo inquietante. No los líderes, no los ideólogos, no los fanáticos extremos, sino la enorme cantidad de personas ordinarias que terminan siendo la corriente. Pues porque resulta más cómodo, más seguro, más fácil. Y aquí aparece el verdadero horror psicológico de este pecado satánico. No se trata de un monstruo externo, se trata de una transformación lenta, silenciosa, casi imperceptible. La persona empieza cediendo pequeñas cosas. Puede ser una opinión, una duda, una preferencia, una parte de sí misma. Nada grave, nada dramático. Solo pequeños ajustes para encajar mejor. Pero los años pasan y esos pequeños ajustes se empiezan a acumular. Hasta que un día descubres algo terrible. Ya no sabes quién eres. Porque pasó tanto tiempo en lo que te adaptaste al grupo que olvidaste tu propia voz. Olvidaste tus propias convicciones, tus propios deseos. Y entonces vives una existencia perfectamente aceptada por los demás, pero completamente ajena para ti mismo. Eso sí parece una historia de terror. Imagínate despertar a los 50 años, mirar tu vida, tus decisiones, tus creencias, tus relaciones y preguntarte, ¿cuántas de estas cosas las elegí realmente yo? Es una pregunta devastadora, porque obliga a reconocer cuánto poder tiene la necesidad humana de aprobación. Por eso el satanismo moderno ve la conformidad del rebaño como algo tan peligroso. No porque promueva el aislamiento absoluto, ni porque rechace toda comunidad, sino porque considera que la identidad individual debe existir incluso dentro del grupo, que pertenecer no debería exigir obediencia mental, que encajar no debería requerir sacrificar pensamiento crítico. Y aunque esta filosofía pueda resultar polémica para muchas personas, la advertencia sigue siendo inquietante. Porque la historia demuestra que los seres humanos tienen una tendencia natural a disolverse dentro de las masas, a delegar pensamiento, a copiar comportamientos, a adoptar creencias prefabricadas, a permitir que el medio te absorba. Todo para sentirte aceptado. Todo para evitar el miedo ancestral de quedarte solo. Y quizá ahí está la parte más aterradora de todo esto. Que nadie se despierta una mañana diciendo, wow, hoy voy a renunciar a mi personalidad. No, sucede poco a poco, un día a la vez, una concesión a la vez, una aprobación a la vez. Hasta que la persona deja de preguntarse quién es realmente y comienza a convertirse exactamente en lo que el grupo necesita que sea, sin darse cuenta, sin resistirse y muchas veces sin volver jamás a encontrarse a sí misma.
Quinto pecado satánico, la falta de perspectiva. Existe una idea bastante incómoda dentro de los llamados pecados satánicos de Anton LaVey, que cuando la analizas despacio da más miedo que muchas historias de fantasmas. La falta de perspectiva. Dicho de forma simple, esto es la incapacidad de ver más allá de uno mismo. La incapacidad de entender que el mundo es muchísimo más grande que nuestros deseos, nuestros impulsos y nuestras emociones del momento. Porque una de las cosas más peligrosas que existen no es necesariamente la maldad. Es la gente convencida de que su visión limitada es la realidad completa. Y créeme, la historia humana también está repleta de personas así. Personas que destruyeron familias, empresas, comunidades, países enteros. No porque despertaran una mañana queriendo convertirse en villanos, sino porque jamás lograron ver más allá de su propia nariz. Ese es el problema. La mayoría de los monstruos reales no se consideran monstruos, se consideran héroes, víctimas, salvadores, elegidos, líderes, hasta genios incomprendidos. Pero casi nunca se ven como realmente son. Y ahí empieza el horror. Porque cuando alguien pierde perspectiva, deja de cuestionarse. Y cuando deja de cuestionarse, se vuelve peligrosísimo. Piensen en algo muy cotidiano. Un hombre destruye un matrimonio por una aventura pasajera. En su cabeza solo existe una cosa: el placer inmediato, la emoción, la validación, la adrenalina. Pero no piensa en los hijos, no piensa en las consecuencias, no piensa en el daño futuro. Solo está pensando en sí mismo. Y cuando todo explota, suele decir: ¡ah, caray! Las cosas se salieron de control. No, las cosas siguieron exactamente el rumbo que él decidió ignorar. La falta de perspectiva funciona exactamente así. Reduce el mundo entero al tamaño de nuestro ego. Y el ego es un pésimo arquitecto, porque construye castillos sobre arena. Ahora, imagine ese mismo problema, pero con poder, mucho poder. Porque si algo demuestra la historia es que el poder tiene una capacidad impresionante para deformar la percepción. Las personas empiezan a recibir admiración constante, obediencia constante, validación constante, y poco a poco ocurre algo extraño. Comienzan a creer que siempre tienen la razón, que son más inteligentes que todos, que entienden cosas que los demás no entienden, que las reglas comunes ya no aplican para ellos. Y ahí es cuando empiezan los desastres. Porque la realidad tiene una característica muy desagradable. No le importa cuánto poder tengas. La realidad siempre termina cobrándote la cuenta, tarde o temprano. La historia está llena de líderes que creyeron ser infalibles. Reyes, presidentes, dictadores, generales, líderes religiosos, empresarios. Toda esa gente estaba convencida de que ellos veían algo que los demás no podían ver. Y muchas veces terminaron arrastrando miles o millones de personas junto con sus errores. Lo perturbador es que rara vez lo hicieron pensando en que iban a hacer daño conscientemente. La mayoría realmente creía estar haciendo lo correcto. Ese es precisamente el problema. La gente más peligrosa casi nunca cree estar equivocada. Y eso debería incomodarnos muchísimo más de lo que nos incomoda. Porque estamos acostumbrados a imaginar al mal como algo evidente, como una caricatura, como alguien riéndose mientras destruye el mundo.
Pero la realidad suele ser más aterradora. Muchas veces el peligro tiene aspecto de absoluta convicción, de certeza, de fe inquebrantable, de seguridad total. Y cuando alguien está completamente convencido de que posee la verdad absoluta, deja de escuchar, deja de observar, deja de aprender y comienza a imponer. Eso ocurre en la política, en la religión, en las ideologías, en movimientos sociales, en la propia familia, en las relaciones de pareja, en todas partes. Porque la falta de perspectiva no necesita poder nacional. Puede existir dentro de una casa, puede existir dentro de una amistad, dentro de una oficina. Piensa en esas personas que jamás aceptan responsabilidad. Nunca. Esa gente que le echa la culpa a todos, pero no toma su responsabilidad. Es culpa de alguien más siempre. Del gobierno, de la economía, de la pareja, de los hijos, del pasado, del destino, de los enemigos, de la mala suerte, de cualquier cosa menos de ellos mismos. Y lo más inquietante es que terminan creyéndolo, porque el cerebro humano es increíblemente bueno protegiendo su propia imagen. A veces la protege incluso de la realidad. Por eso este pecado satánico resulta tan interesante, porque no habla simplemente de arrogancia, habla de ceguera, de una ceguera emocional que impide ver consecuencias, impide ver contextos, impide ver a otras personas como seres humanos completos. Todo gira alrededor del propio deseo, del propio miedo, de la propia necesidad. Y cuando eso ocurre, los demás dejan de ser personas y se convierten en herramientas, en obstáculos, en espectadores, hasta en recursos. Y ahí comienza la deshumanización, uno de los procesos más peligrosos de toda la psicología humana. Porque resulta mucho más fácil dañar a alguien cuando dejas de verlo como individuo. Cuando solo ves una función, una etiqueta, un número, un enemigo, un problema. Por eso tantos fanatismos terminan produciendo crueldad. Porque el fanático pierde perspectiva. Deja de ver personas y empieza a ver categorías. Y cuando eso ocurre, cualquier cosa puede justificarse. Todo. La historia ha demostrado eso una y otra vez. Pero no hace falta mirar guerras para encontrar ejemplos. Observa, por ejemplo, las discusiones modernas. Personas que han convertido sus opiniones políticas en identidades absolutas. Individuos incapaces de admitir siquiera la posibilidad de estar equivocados. Gente que escucha únicamente aquello que confirma sus creencias y rechaza automáticamente cualquier información incómoda. Eso también es falta de perspectiva y es más común de lo que parece, muchísimo más común. Ahora imagínate vivir así durante décadas, sin cuestionarte, sin revisar tus ideas, sin analizar tus errores, sin considerar que quizá no tienes toda la información. La persona termina atrapada dentro de una versión muy pequeña de la realidad, una especie de habitación mental sin ventanas. Y lo peor es que ni siquiera sabe que estás encerrada, porque para ella esa habitación es el mundo completo. Ese es el horror psicológico de este pecado. No la maldad, no la violencia, no la corrupción, sino la incapacidad de verlas cuando nacen dentro de uno mismo. Porque resulta relativamente fácil identificar errores ajenos. Lo difícil es detectar los propios. Y cuanto más inteligente, poderoso o exitoso se vuelve alguien, más fácil resulta caer en esa trampa. Porque la validación constante actúa como anestesia. La crítica desaparece, las dudas desaparecen, los límites desaparecen y la persona comienza a creer que sus impulsos son básicamente sabiduría.
que sus emociones son verdad, que sus deseos son justicia, incluso que sus decisiones son inevitables. Y ahí es cuando empiezan los desastres. Por eso la Bey consideraba la falta de perspectiva un pecado tan grave. Porque una persona incapaz de verse con honestidad termina convirtiéndose en esclava de sí misma, de su ego, de sus impulsos, de sus obsesiones, de sus narrativas personales. Y lo más inquietante es que probablemente jamás lo notará. Porque la característica más peligrosa de este problema es precisamente esa. Quien la padece casi nunca cree padecerla. Al contrario, generalmente está convencido de ser la persona más lúcida de la habitación. Y quizá ahí se encuentra la parte verdaderamente aterradora, que algunos de los individuos más destructivos de la historia jamás se consideraron monstruos. Se consideraron razonables, visionarios, necesarios, correctos. Y mientras avanzaban convencidos de ello, dejaban detrás familias rotas, vidas destruidas, comunidades fracturadas y daños imposibles de reparar. Todo porque nunca pudieron contemplar una posibilidad que resulta aterradora para cualquier ego humano. Que tal vez estaban equivocados. Pecado satánico número 6. Olvidar que también eres un animal. Y esta es una idea dentro del satanismo moderno que suele incomodar tanto a creyentes como a no creyentes. No porque sea especialmente oscura, sino porque golpea directamente una de las ilusiones favoritas de la humanidad. La idea de que somos criaturas completamente racionales, civilizadas, controladas, superiores a nuestros impulsos. Pero para la filosofía de Anton LaVey existe un problema enorme con esa narrativa, porque considera que el ser humano pasa demasiado tiempo fingiendo que no es un animal. Y según esta visión, cuando alguien intenta negar constantemente su propia naturaleza, tarde o temprano, algo termina rompiéndose. Porque debajo de los títulos, debajo de los trajes, debajo de los cargos, debajo de los discursos morales, debajo de la educación, debajo de toda la estructura social, sigue existiendo algo mucho más antiguo, algo que lleva cientos de miles de años viviendo dentro de nosotros. El instinto, el deseo, el miedo, la territorialidad, la agresión, la atracción, la competencia y la supervivencia. Y la filosofía satanista considera absurdo fingir que nada de eso existe, porque sí existe, y mucho. La cuestión es que la sociedad moderna tiene una relación extraña con esos impulsos. Por un lado, los necesita, pero por otro lado, los condena. Nos enseñan a controlar el enojo, a controlar el deseo, a controlar la agresividad, a controlar los impulsos. Y claro, eso tiene sentido. Una sociedad donde nadie controle nada sería un desastre absoluto. El problema aparece cuando el control se convierte en negación. Porque controlar algo no es lo mismo que fingir que no existe. Y ahí comienza la parte inquietante. Porque muchísima gente pasa años enteros reprimiendo emociones que jamás aprende a comprender. No las procesa, no las analiza, no las integra. Simplemente las va empujando hacia abajo. Más abajo y más abajo. Como quien guarda basura debajo de la cama esperando que desaparezca sola. Pero las emociones no desaparecen. Se acumulan. Y cuando se acumulan demasiado tiempo, pues comienzan a transformarse. El enojo se vuelve resentimiento. La tristeza se vuelve amargura.
La frustración se vuelve hostilidad. El deseo reprimido se convierte en obsesión. Y entonces aparece algo que da mucho miedo. El momento en el que explota todo. Por favor, todos hemos visto esos casos. Personas aparentemente normales, súper tranquilas, educadas, respetables, que un día hacen algo completamente inesperado. Algo que deja a todos diciendo, ¡guau! Esta persona no parecía capaz de hacer algo así. Pero quizás sí era capaz. Quizás simplemente llevaba años ocultándolo. Porque una de las cosas más peligrosas de la naturaleza humana es que muchas veces confundimos apariencia con realidad. Creemos que alguien es pacífico porque jamás se ve enojado, o por lo menos no lo expresa, cuando quizás solo está almacenando. Creemos que alguien es equilibrado porque nunca discute, cuando quizás simplemente tiene miedo al conflicto. Creemos que alguien es virtuoso porque reprime deseos, cuando quizá está desarrollando obsesiones silenciosas. Y eso es justamente lo que esta idea satanista intenta señalar. La represión absoluta no elimina impulsos, solo los vuelve invisibles, temporalmente. La historia, nuevamente, está llena de ejemplos. Por ejemplo, líderes religiosos predicando pureza mientras esconden conductas contradictorias. Autoridades hablando de moralidad mientras viven dobles vidas. Personas construyendo imágenes impecables mientras por dentro se encuentran completamente fracturadas. Porque cuanto más se intenta negar una parte de uno mismo, más fuerza suele adquirir en la oscuridad. Y aquí entramos en uno de los aspectos más perturbadores de la psicología humana. El famosísimo monstruo interno. No en sentido sobrenatural, no como un demonio, no como posesión, sino como esa colección de impulsos, deseos, miedos y emociones que preferimos no reconocer. Por favor, todos tenemos uno. Todos. La diferencia es que algunas personas aprenden a observarlo y otras pasan toda la vida fingiendo que no existe. La filosofía satanista sostiene que el verdadero peligro no es aceptar que tienes impulsos oscuros. El verdadero peligro es creer que no los tienes. Porque quien se considera completamente puro deja de vigilarse. Y quien deja de vigilarse puede terminar haciendo cosas terribles sin siquiera entender por qué. Eso resulta bastante inquietante cuando observas ciertos episodios históricos. Multitudes aparentemente normales participando en actos brutales o comunidades enteras justificando la violencia. Personas ordinarias cometiendo atrocidades. Y no porque fueran monstruos desde el principio, sino porque ciertas circunstancias liberaron impulsos que siempre habían estado ahí, esperando, silenciosos, dormidos. Y esa posibilidad incomoda mucho, porque nos obliga a reconocer algo que preferimos ignorar. La línea entre civilización e instinto es mucho más delgada de lo que creemos. Muchísimo más. Basta con observar ciertas situaciones extremas. Pánico colectivo, guerras, desastres, hambrunas, colapsos sociales. Y de pronto aparecen comportamientos que normalmente permanecen ocultos. La máscara se rompe, la presión supera el control y entonces ahí es donde emerge algo más primitivo, algo que siempre estuvo presente. Por eso esta visión satanista insiste tanto en aceptar la naturaleza humana.
no para obedecer todos los impulsos, eso sería absurdo, sino para reconocerlos, comprenderlos, gestionarlos. Porque no puedes controlar algo que te niegas a ver. Y aquí aparece otro tema particularmente incómodo: la sexualidad. Probablemente uno de los campos donde más represión psicológica existe. Durante siglos, muchísimas culturas enseñaron que ciertos deseos eran vergonzosos por naturaleza, peligrosos, sucios, inaceptables. Y aunque algunas normas cumplen funciones sociales importantes, la represión extrema suele producir consecuencias bastante extrañas, como culpa constante, obsesiones, conductas secretas, doble vida, vergüenza permanente. Todo porque la persona intenta eliminar algo que forma parte de su propia biología. Y cuando eso fracasa, aparece el conflicto interno. Un conflicto que puede durar décadas. Lo mismo ocurre con la agresividad. La mayoría de las personas no quiere admitir que posee capacidad para la violencia, pero la posee. De hecho, todos la poseemos. Eso no significa que la vayamos a utilizar. Significa que existe. Y reconocerlo resulta mucho más saludable que fingir lo contrario. Porque quien se considera incapaz de hacer daño muchas veces es quien menos preparado está para controlar sus propios límites. El satanismo moderno observa esta realidad desde una perspectiva bastante directa. El ser humano no deja de ser animal porque use corbata. No deja de ser animal porque tenga estudios. No deja de ser animal porque publique frases motivacionales. Simplemente aprendió a construir capas de civilización encima de impulsos mucho más antiguos. Impulsos que siguen ahí, respirando, esperando. Y quizá ahí aparece el verdadero horror psicológico de este pecado. No que tengamos una naturaleza instintiva, eso es normal. Lo aterrador es la cantidad de personas que pasan toda su vida negándola, convencidas de que están completamente separadas de ella. Hasta que un día ocurre algo. Una crisis, una pérdida, una humillación, una obsesión, un deseo, una explosión emocional. Y entonces descubren algo que jamás quisieron aceptar. Que debajo de la persona educada, debajo del profesional, debajo del ciudadano ejemplar, debajo de la imagen cuidadosamente construida, sigue existiendo el mismo animal que siempre estuvo ahí, observando en silencio, esperando su momento. Y muchas veces, cuando finalmente sale a la superficie, ni siquiera lo lleva adentro, porque no logra reconocerlo. Pecado satánico número 7. La destrucción estética. Y este es un pecado satánico que suele desconcertar a muchas personas cuando lo descubren, porque parece extraño, incluso superficial. Comparado con temas como la estupidez, el autoengaño o la mentalidad de rebaño. Y sin embargo, para Anton LaVey tenía una importancia enorme. La destrucción estética. Ya sé, a simple vista suena raro, como si estuviéramos hablando únicamente de belleza, decoración, arquitectura, moda, apariencia. Pero cuando profundizas un poco más en este pecado, descubres algo bastante inquietante. Porque en realidad no se trata solo de cómo luce un lugar. Se trata de cómo un entorno refleja el estado psicológico de quienes lo habitan. Y ahí la conversación se vuelve muchísimo más oscura. Piensa en algo. A ver, todos hemos
hemos entrado alguna vez a un sitio donde se siente que algo anda mal. No necesariamente peligroso, simplemente mal. Una casa donde nadie barre desde hace meses, paredes manchadas, acumulación de objetos, ventanas cubiertas de polvo, olores rancios, focos fundidos, un silencio raro. Y aunque nadie diga una palabra, el ambiente parece comunicar algo. Como si el lugar estuviera contando una historia. No sé, una historia de abandono, de desgaste, de rendición. Porque pues sí, los espacios hablan. Y hablan mucho más de lo que creemos. La filosofía satanista observa esto desde una perspectiva bastante particular. La estética no es únicamente la apariencia. Es una manifestación externa de energía interna. Del mismo modo que una persona puede reflejar disciplina o abandono a través de su comportamiento, los espacios reflejan exactamente lo mismo. Por eso este pecado resulta tan interesante, porque apunta hacia una realidad incómoda. Muchas veces el deterioro externo comienza mucho antes de que alguien reconozca el deterioro interno. La depresión rara vez empieza con una habitación destruida, pero muchas veces termina ahí. El agotamiento emocional rara vez inicia con caos físico, pero suele dejarlo como consecuencia. Y cuando observas ciertos lugares, resulta imposible no preguntarte, ¿qué fue lo que ocurrió antes ahí? ¿Qué pasó dentro de esas paredes? ¿Qué historias quedaron atrapadas ahí? Porque existe algo profundamente perturbador en los espacios abandonados. A mí me encantan esos lugares. Pero con estos espacios que tienen abandono, que están decadentes, hay algo que el cerebro detecta casi de manera inmediata. No sé si alguna vez han ido, no sé, a un pueblo fantasma o han entrado a una casa abandonada o algo así. Bueno, el cerebro empieza a detectar cosas bien raras, casi de manera simultánea en la que entras a un lugar abandonado. Puede ser un edificio abandonado, puede ser una escuela olvidada, puede ser una casa donde ya nadie vive, un hospital clausurado, un negocio que cerró hace mucho y que empezó a morir lentamente. Bueno, pues todos estos lugares producen una sensación extraña, una sensación difícil de explicar. Es como si el tiempo hubiera quedado atrapado, como si algo se hubiera retirado dejando únicamente un cascarón vacío. Y esa sensación conecta directamente con uno de los miedos más antiguos de nuestra especie, y es precisamente la decadencia. La idea de que todo eventualmente se desgasta, todo envejece, todo muere, todo desaparece. Por eso ciertos lugares generan ansiedad incluso cuando no existe un peligro real, porque no recuerdan algo que preferimos ignorar: la fragilidad. La fragilidad de las cosas, la fragilidad de los proyectos, la fragilidad de las relaciones, la fragilidad de nosotros mismos. Y aquí aparece algo que resulta particularmente interesante. La destrucción estética no siempre ocurre de forma repentina. Muchas veces llega poco a poco, silenciosamente. Puede empezar con un foco fundido que nadie cambia, una grieta que nadie repara, una pared que nadie pinta, un objeto roto que permanece meses en el mismo sitio y nadie lo pega. Pequeñas señales, pequeños síntomas, hasta que un día el deterioro se vuelve imposible de ignorar.
Lo mismo sucede con las personas. Y ahí es donde este pecado comienza a sentirse psicológico. Porque muchas veces el abandono físico es simplemente la manifestación visible de algo mucho más profundo. Puede ser agotamiento, desesperanza, resignación, pierdes el propósito. No siempre, pero sí ocurre con mucha frecuencia. Por eso ciertos espacios parecen absorber emociones. Y no lo digo literalmente, pero sí simbólicamente. Una habitación, por ejemplo, donde alguien lloró durante años, no se va a sentir igual que una habitación llena de vida. Una casa marcada por la violencia doméstica no transmite la misma energía que una casa donde existe tranquilidad. El cerebro humano percibe detalles constantemente. Colores, luz, orden, texturas, distribución. Y toda esa información afecta nuestro estado emocional mucho más de lo que imaginamos. La psicología ambiental lleva décadas estudiando eso. Los espacios oscuros generan respuestas distintas a los espacios luminosos. El caos visual aumenta el estrés. El ruido constante incrementa la ansiedad. La suciedad prolongada altera la percepción emocional. Y nada de esto es sobrenatural. Y precisamente por eso resulta tan inquietante. Porque significa que nuestros entornos nos moldean constantemente, incluso cuando creemos que no. Ahora imagina comunidades enteras viviendo rodeadas de deterioro. Calles destruidas, basura acumulada, edificios abandonados, infraestructura colapsada, violencia normalizada. Lógicamente, con el tiempo el deterioro deja de parecer extraño, se va a volver parte del paisaje y eso es aterrador, porque cuando el caos se vuelve cotidiano, la gente deja de verlo, comienza a aceptarlo, a convivir con él, a incorporarlo como parte normal de su existencia. Y esa normalización es exactamente lo que inquieta a esta idea satanista, la aceptación pasiva de la decadencia, no únicamente física, sino emocional, intelectual, social. Porque la destrucción estética no siempre significa paredes cayéndose, también puede significar conversaciones vacías, pensamientos deteriorados, relaciones rotas, comunidades resignadas, todo aquello que lentamente pierde vida, todo aquello que deja de aspirar a algo mejor, ya que aparece el horror atmosférico de este pecado. Y no es un monstruo, tampoco una entidad ni una sombra, sino algo mucho más cotidiano. La sensación de estar en un lugar donde todo parece estar muriendo lentamente. Estoy segura que tú que me escuchas, conoces un lugar de estos. Tal vez una colonia, un pueblo, un edificio, un negocio, un barrio entero. Lugares donde existe una especie de tristeza permanente difícil de describir. Donde los colores parecen apagados incluso cuando hay sol. Donde las personas caminan con cansancio acumulado. Donde el deterioro lleva tantos años presente que ya forma parte de la identidad colectiva. Y eso genera una sensación muy particular, una sensación de podredumbre lenta, no explosiva, no dramática, lenta, como si algo se estuviera descomponiendo bajo la superficie mientras todos continúan con su rutina diaria. Eso es lo que hace tan perturbador este pecado, porque nos obliga a observar algo que normalmente ignoramos: la relación entre belleza y salud psicológica, entre orden y bienestar, entre deterioro externo y deterioro interno. Y aunque la idea pueda parecer superficial al principio, termina planteando una pregunta profundamente incómoda.
Si los lugares reflejan a quienes los habitan, dime tú que me escuchas, ¿qué dicen tus espacios o tu espacio sobre ti? Porque a veces el horror no vive en castillos embrujados, ni en bosques malditos, ni en cementerios abandonados. A veces vive en lugares completamente normales, lugares donde todo sigue funcionando, donde la gente sigue trabajando, donde los vecinos siguen saludándose, donde la rutina continúa, pero donde por alguna razón difícil de explicar, todo transmite la sensación de que algo importante dejó de estar vivo hace mucho tiempo. Y quizá lo más inquietante de todo es que muchas personas terminan acostumbrándose tanto a esa sensación que dejan de notarla por completo. El pecado final. Negar la oscuridad humana. Hay una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde que aprendimos a contar historias alrededor del fuego. ¿Por qué existe el mal? Parece una pregunta bien simple, pero mientras más la observas, más inquietante se vuelve. Durante miles de años hemos intentado responderla señalando hacia afuera, hacia demonios, hacia espíritus, fuerzas sobrenaturales, maldiciones, entidades invisibles. Nos gusta pensar que las peores cosas del mundo vienen de algo externo, porque esa explicación resulta reconfortante. Si el mal viene de un demonio, entonces el problema está fuera de nosotros. Si el mal viene de una fuerza oscura, entonces nosotros somos las víctimas. Pero el satanismo moderno plantea una idea profundamente incómoda, y quizá por eso resulta tan perturbadora. La mayoría del mal humano no necesita demonios, no necesita posesiones, tampoco de entidades sobrenaturales. Solo necesita seres humanos. Y cuando uno observa la historia con honestidad, resulta difícil ignorar esa realidad. Las guerras más brutales fueron organizadas por personas. Los genocidios fueron ejecutados por personas. Las torturas fueron diseñadas por personas. Las esclavitudes fueron administradas por personas. Las masacres fueron justificadas por personas. Y para acabar pronto, los abusos más horribles han sido cometidos por personas. No por monstruos, no por criaturas infernales, sino por seres humanos perfectamente normales. Y ahí comienza la verdadera incomodidad. Porque aceptar eso significa renunciar a una fantasía muy conveniente. La fantasía de que existe una línea clara entre ellos y nosotros, entre monstruos y personas normales, entre maldad y humanidad. La realidad parece mucho más complicada, muchísimo más. Piensa en algo. Cuando escuchamos sobre un asesino, un torturador, un criminal de guerra, un abusador, un fanático, nos gusta imaginarlo como una anomalía, como alguien completamente distinto a nosotros, porque esa distancia emocional nos hace sentir seguros. Pero la psicología lleva décadas descubriendo algo inquietante. La mayoría de las atrocidades históricas no fueron cometidas únicamente por individuos extraordinariamente malvados. Fueron cometidas por personas comunes, con trabajos, con familias, con rutinas, con amigos. Personas capaces de amar a unos mientras destruían a otros. Y eso resulta mucho más aterrador que cualquier historia sobrenatural. Porque significa que la oscuridad no siempre llega desde afuera. Muchas veces ya vive dentro de nosotros. La filosofía satanista observa este fenómeno desde una postura bastante directa. El ser humano
posee capacidades extraordinarias, pero también posee tendencias egoístas profundamente arraigadas. El deseo de poder, de control, de dominación, de venganza, de supervivencia. No porque sea un demonio, simplemente porque es humano. Y aquí aparece una diferencia importante. Reconocer la oscuridad humana no significa justificarla, no significa celebrarla, tampoco significa rendirse ante ella. Significa simplemente admitir que existe. Porque algo curioso ocurre cuando intentamos negar ciertas partes de nuestra naturaleza. Las volvemos invisibles, y aquello que se vuelve invisible resulta más difícil de controlar. Por eso este último pecado satánico gira alrededor de una idea central. Negar la oscuridad humana es más peligroso que reconocerla, porque quien reconoce sus impulsos puede vigilarlos, puede cuestionarlos, puede contenerlos, pero quien está convencido de ser completamente bueno puede terminar haciendo cosas terribles sin darse cuenta. La historia está llena de ejemplos nuevamente. Personas convencidas de actuar por una causa noble, por justicia, por moralidad, por el bien común. Y precisamente por esa certeza fueron capaces de cometer atrocidades. Porque cuando alguien está absolutamente convencido de su propia virtud, deja de examinar sus actos. La duda desaparece, la autocrítica desaparece, y entonces cualquier acción puede racionalizarse. Ahí surge otro aspecto inquietante de la condición humana, nuestra capacidad para justificar prácticamente cualquier cosa. El cerebro humano es un experto construyendo explicaciones, no necesariamente verdaderas, pero sí convincentes. Podemos justificar crueldad llamándola disciplina. Podemos justificar abuso llamándolo amor. Podemos justificar odio llamándolo defensa. Podemos justificar corrupción llamándola necesidad. Podemos justificar violencia llamándola justicia. Y mientras más convencidos estamos de nuestra narrativa, más difícil resulta ver el daño que provocamos. Por eso el satanismo moderno considera que el problema no son los demonios. El problema es la facilidad con la que los seres humanos racionalizan sus propias sombras. Porque cuando alguien cree que su causa es sagrada, puede terminar sintiéndose autorizado para hacer casi cualquier cosa. Eso ha ocurrido en religiones, gobiernos, revoluciones, movimientos políticos, ideologías, familias, en relaciones personales, básicamente en cualquier lugar donde la certeza absoluta sustituya a la reflexión. Y ahí aparece el verdadero miedo. No el miedo al monstruo, sino el miedo a la gente común. Porque la gente común posee una capacidad enorme tanto para el bien como para el mal. Y esa dualidad nunca desaparece por completo. Lo perturbador es que muchas personas pasan toda la vida intentando ignorarlo. Prefieren pensar que jamás serían capaces de ciertas cosas, que jamás mentirían, jamás traicionarían, jamás serían crueles, jamás actuarían con egoísmo, jamás harían daño. Pero la realidad suele ser más compleja. Todos tenemos límites y también tenemos puntos de ruptura. Circunstancias capaces de sacar versiones de nosotros mismos que normalmente permanecen ocultas. No porque seamos monstruos. Repito, simplemente porque somos humanos. Y quizá la verdadera madurez moral no consiste en fingir pureza. Tal vez consiste en comprender esa realidad incómoda. Comprender que existe una parte oscura dentro de nosotros. Reconocerla, vigilarla, responsabilizarse de ella. Porque la diferencia entre una persona peligrosa y una persona consciente muchas veces no es la ausencia de oscuridad, es el nivel de honestidad con el que la enfrenta. Ese es probablemente el punto más inquietante de toda esta filosofía. La oscuridad humana no desaparece porque la ignores, no desaparece porque la niegues, no desaparece porque la consideres ofensiva.
simplemente permanece ahí, esperando silenciosa, formando parte de la misma naturaleza que también nos permite amar, crear, proteger y construir. Y quizá por este último pecado resulta tan perturbador, porque obliga a mirar en una dirección que casi nadie quiere mirar, que es hacia adentro. No hacia los demonios, ni entidades, ni fuerzas invisibles, sino hacer una introspección. Y cuando uno observa la historia humana con suficiente honestidad, surge una conclusión difícil de evitar. Las peores pesadillas de nuestra especie, rara vez, nacieron en el infierno. Nacieron en la mente de personas convencidas de que estaban haciendo lo correcto. Y esa posibilidad de que la monstruosidad pueda esconderse detrás de un rostro completamente normal, es probablemente mucho más aterradora que cualquier demonio que haya existido jamás. Y bueno, llegamos al final de esta emisión hablando de satanismo. Y probablemente muchos esperaban algo distinto. Quizás historias de rituales, pentagramas pintados con sangre, invocaciones, sacrificios, figuras encapuchadas reunidas en sótanos oscuros. Porque durante décadas el cine, la televisión y la cultura popular nos enseñaron que el satanismo debía verse así, como algo externo, algo extraño, monstruoso, fácil de identificar. Pero después de recorrer los llamados pecados satánicos formulados por Anton LaVey, la sensación que queda es mucho más incómoda, porque casi ninguno de ellos habla de demonios. Habla de personas, de estupidez, de autoengaño, de hipocresía, de conformismo, de ego, de falta de perspectiva, de represión, de decadencia. Y todo eso son defectos profundamente humanos, defectos que aparecen todos los días, en oficinas, en gobiernos, en familias, en relaciones, en redes sociales. Y si somos honestos, también nacen dentro de nosotros mismos. Quizá por eso esta idea resulta tan perturbadora, porque funcionan como un espejo, y los espejos suelen ser incómodos cuando reflejan cosas que no queremos ver. Porque es fácil señalar la estupidez ajena, difícil reconocer la propia. Es fácil detectar la hipocresía de los demás, pero difícil detectar nuestras propias máscaras. Es fácil burlarse del fanatismo de otros grupos. Difícil aceptar los sesgos que nosotros mismos defendemos. Es fácil condenar la crueldad cuando la vemos en otra persona. Difícil admitir que bajo ciertas circunstancias, nosotros también podríamos actuar de formas que hoy consideramos impensables. Y ahí aparece la verdadera inquietud de toda esta filosofía. No intenta convencerte de que existen demonios. Te obliga a preguntarte qué tan bien conoces tu propia naturaleza. Porque quizá el mayor miedo humano siempre ha sido ese, descubrir de qué somos capaces realmente. La mayoría de las personas vive con una imagen relativamente cómoda de sí mismo. Nos gusta pensar que somos racionales, buenos, justos, compasivos, que actuaríamos correctamente cuando llegara el momento, que resistiríamos la presión, que no caeríamos en ciertas conductas, que jamás cruzaríamos ciertas líneas. Pero la historia humana es una máquina despiadada para destruir esas certezas. Porque una y otra vez ha demostrado que la gente común puede participar en cosas extraordinariamente oscuras. No porque nazca siendo monstruosa, sino porque las circunstancias, como el miedo, la obediencia, el ego o la necesidad, pueden transformar lentamente a cualquiera. Y eso es mucho más aterrador que cualquier historia sobrenatural. Porque significa que el mal no siempre llega desde afuera. Muchas veces surge desde dentro, desde decisiones pequeñas, desde justificaciones cotidianas,
desde silencios, desde indiferencias, desde excusas aparentemente inocentes. El horror rara vez aparece anunciándose como horror. Generalmente llega disfrazado de algo razonable, de algo práctico, de algo necesario, de algo temporal. Y cuando finalmente muestra su verdadero rostro, ya lleva mucho tiempo instalado. Por eso quizá una de las ideas más perturbadoras que encontramos esta noche es que la oscuridad humana no desaparece por negarla, no desaparece por prohibir hablar de ella, no desaparece por fingir que somos mejores de lo que realmente somos. Permanece ahí, esperando ser comprendida, reconocida, controlada. Porque controlar una sombra requiere primero admitir que existe la sombra. Y esa es una conversación que muchas personas jamás quieren tener consigo mismas. Tal vez porque resulta más cómodo imaginar que los monstruos viven lejos, en bosques oscuros, en edificios abandonados, en historias de terror, en sectas misteriosas, en lugares que podemos evitar. Pero, ¿qué ocurre si los monstruos más peligrosos son mucho más cotidianos? ¿Qué ocurre si aparecen en reuniones familiares, en oficinas, en campañas políticas, en instituciones, en comunidades enteras? ¿Qué ocurre si el verdadero peligro no es una entidad sobrenatural observándonos desde la oscuridad, sino nuestra capacidad para justificar aquello que sabemos que está mal? Y entonces llegamos a la reflexión final. Una reflexión que quizá no sea cómoda. Quizá el satanismo moderno resulte inquietante no porque adore al diablo, sino porque obliga a mirar algo que muchas filosofías, religiones e ideologías intentan suavizar. La posibilidad de que el ser humano contenga dentro de sí mismo tanto la capacidad de construir maravillas como la capacidad de crear infiernos. Y quizá por eso la pregunta más aterradora no es si Satanás existe. La pregunta realmente perturbadora es otra. ¿Cuánto de aquello que llamamos demoníaco nace realmente de fuerzas sobrenaturales? ¿Y cuánto nace simplemente de seres humanos convencidos de que sus propias sombras no existen? Porque al final de esta madrugada o de esta noche, después de hablar de pecados, de filosofía, de oscuridad y de naturaleza humana, queda una sensación difícil de ignorar. Tal vez el infierno nunca estuvo debajo de la tierra. Tal vez siempre ha estado aquí, escondido entre nuestras decisiones, nuestros impulsos, nuestros silencios. Y en esa parte de nosotros mismos que preferimos no mirar demasiado tiempo. Y así es como damos por concluida esta emisión interesantísima de los pecados satánicos. En los comentarios, cuéntenme si la emisión era lo que esperaban o dio un plot twist inesperado. ¿Esperaban realmente esto? ¿O esperaban lo clásico del demonio, la adoración a Satanás, los cuernos, el fuego, el infierno y el sufrimiento? Espero que esta emisión les haya gustado, que la hayan disfrutado y sobre todo que esta noche hayamos aprendido algo nuevo. Y ya saben, chicos, que los invito a seguirme y a suscribirse en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra, Perturbador, Neteando y Archivos Prohibidos. Ahí me encuentran como Kaboom Podcast. También me encuentran en Spotify para que cuando vayan manejando por una carretera oscura me vayan escuchando y se ponga más sabroso el ambiente. Ahí también me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Y claro, si quieren disfrutar de contenido diario
contenido corto y narrado. También pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp. Ahí subo contenido todos los días. Es contenido mayormente narrado. Son historias chiquitas, a veces de 30 segundos, a veces de máximo 10 minutos. Y bueno, ahí pueden escuchar leyendas, cuentos cortos de terror, datos interesantes, datos curiosos, historias fascinantes. Ahí me pueden encontrar como Kaboom. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y yo y ustedes estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que queda de ella y como siempre les deseo, dulces pesadillas. Y por cierto, ¿y si sí? Mañana, vamos México, vamos a orarle a todos los santos, a Tlaloc, a los dioses prehispánicos, a todos. Ojalá se nos dé otra vez ganar. Y si no ganamos, bueno, pues aceptarlo como es. Chicos, disfruten mañana muchísimo el partido de México contra Inglaterra. Esperamos el mejor resultado. Y bueno, nos encontramos el próximo sábado en punto de las 10 de la noche, ya saben, en La Hora Macabra. Ahora sí, yo soy Lady Kaboom. ¡Chao, chao!